Buenas tardes. Pasamos ahora a uno de los momentos más entrañables de nuestra sociedad y es el nombramiento y la conferencia magistral de los miembros de honor. Dicen los estatutos que serán miembros de honor las personas nacionales o extranjeras a quienes se consideren acreedores de dicha distinción por su labor especial en el campo de la nefrología. También los socios que hayan sido presidentes de la sociedad al dejar de serlo. Los socios de honor serán nombrados por la Asamblea General de la Sociedad a propuesta de la Junta Directiva. El pasado año, en dicha asamblea, se aprobó por unanimidad el nombramiento de las 3 personas extraordinarias como personas y en sus respectivas áreas que aquí nos acompañan esta tarde. El primero de los miembros de honor es el doctor Federico Oppenheimer, que nos presentará una conferencia después del presente vídeo donde tenemos personas que nos dan un perfil humano y profesional del doctor Oppenheimer. Adjetivos con los que podría definir al Dr. Oppenheimer, pero entre todos me quedo con la generosidad. Compañerismo. Enorme compañero. Un gran colega. Excepcional. Trasplante y donación. El gran hermano al que te quieres parecer. Una persona luchadora, valiente y honesta. Un gran médico. Compromiso y respeto por el paciente. Una gran persona. Un gran amigo. Me llamo Federico Oppenheimer, soy nefrólogo de trasplante. Mi padre, Federico Oppenheimer Salinas, nació en Barcelona en 1954 en una familia de 6 hermanos. Su padre era alemán judío, ya era doctor allí en Alemania, pero por todo el tema del nazismo pues tuvieron que huir y de allí se fue a Barcelona. Digamos que su padre siempre ha sido una gran referencia, sobre todo a nivel académico, ya que era hematólogo. De hecho, mi padre inició la carrera de medicina sin tener muy claro cuál era el objetivo de especialización, pero en sus prácticas como estudiante de medicina empezó a ver una serie de casos relacionados con la nefrología y parece ser que le marcaron tanto que acabó decantándose por especializarse en nefrología. Y tuve la suerte de que en cuanto terminé la carrera, los médicos que estaban empezando el trasplante, que eran los pioneros en España, el doctor Antonio Carals y el profesor Gil Bernet, me preguntaron si me interesaba formar parte del equipo de trasplante. Comparado con el tratamiento que había entonces, que era la diálisis, el trasplante era la única solución que realmente ofrecía esperanzas de una sobrevida a más largo plazo, aunque los resultados de entonces son totalmente diferentes a los de ahora. Federico es una persona inagotable, incansable, dedicado por completo a sus enfermos, que lo convierten en un referente nacional e internacional. Un gigante de conocimientos y experiencias del trasplante renal que lo han de los médicos de trasplante con sus pacientes es una relación muy especial. Estamos hablando de una relación para muchos años. Muchas veces, la primera vez que ves a un paciente que se va a trasplantar, ya le dices amigos para siempre. Federico ha sido inspirador de generaciones de nefrólogos, compartiendo con enorme generosidad con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Open ha sido un innovador incansable en el campo de la inmunosupresión. Gran profesional de la excelencia. Su generosidad es máxima, con sus pacientes, con sus amigos, con sus compañeros, con todos nosotros. Yo siempre voy a estar vinculado a mi padre por ser su hijo, pero también porque un día de mi vida, seguramente el peor o la peor etapa de mi vida, pues él dio un paso adelante, un paso valiente. Tuve la gran suerte de que mi padre tuvo ese gesto conmigo de donarme su riñón, un regalo que no podré pagar en 1000 vidas.
El doctor Oppenheimer, una persona que transmite sinceridad, calidez, tranquilidad y confianza. Le deseamos que siga cosechando triunfos. Una vida dedicada a poner en práctica la idea de hacer mejor la vida de las personas. Eso es el valor añadido que le han dado mi padre y toda su generación, el devolvernos a los enfermos renales a una vida prácticamente igual a la que teníamos. Gracias, Fede. Nos lo haces fácil. Lo das todo, allanas el camino y sobre todo no pides nada a cambio. Realmente ha sido un regalo conocerte. Muchas gracias por tantas oportunidades compartidas. Te deseo lo mejor de lo mejor. Gracias por todo. Bueno, increíble. No tengo palabras, la verdad, no tengo ni idea ni de dónde han sacado tantas imágenes, ni cómo se ha juntado la gente, pero bueno, es extraordinario. Y evidentemente, bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado en este vídeo, mis amigos, mis colegas, mi familia, y gracias a la Sociedad Española de Nefrología por hacerme cómplice de este gran honor, que la verdad es que cuando me lo dijeron me hizo muchísima ilusión, pero es que ni me lo esperaba, ¿vale? Muchísimas gracias. Y una cosa muy curiosa, yo empecé mi relación con la Sociedad Española de Nefrología justo nada más al poco tiempo de empezar en el mundo del trasplante, recién llegado, y fue en el Congreso de Tenerife del año 1979, que ha llovido mucho. Y ahí ya hice una presentación oral, la primera presentación de mi vida, temblando, el atril se movía que parecía que había un terremoto en Canarias, y hablaba sobre el trasplante de donante vivo. Curiosamente, lo que es la vida, las vueltas que da. Y aquí estamos otra vez, con el doctor Macías de Canarias, con María Dolores, que me dais paso a mi presentación y os lo agradezco muchísimo. Y de nuevo, a todos, muchísimas gracias por esta distinción, que no sé si es merecida. Yo creo que por años, seguramente sí. Paso entonces a mi presentación sobre el trasplante renal con donante vivo, y voy a ir lo más rápidamente posible. El trasplante de vivo es una cosa que suena nueva, pero es muy antigua. En los años 70 ya se empezó a experimentar seguramente por error. Se vio que, en contra de lo esperable en algunos casos, trasplantes AVEO incompatibles funcionaban bien, pero realmente fue Guy Alexander en Lovaina en los años 80 que empezó de manera profesionalizada ya a hacer trasplantes AVEO incompatibles en pacientes pediátricos que tienen una tasa de isoglutininas negativa o muy baja. Y luego fueron los japoneses, básicamente los japoneses los que lo han profesionalizado. Primer trabajo muy importante con 51 pacientes y luego el más importante de la literatura en su momento, una publicación multicéntrica con más de 400 pacientes trasplantados, que ahora veremos. Y posteriormente han venido pues, el refinamiento de las técnicas, la sustitución de la esplenectomía por la introducción del rituximab, técnicas de inmunoabsorción específica o inespecífica, y todo ello llevó a la expansión del trasplante en Europa, a Estados Unidos, y yo creo que ahora ya en todas partes. Y tiene varias etapas el trasplante AVEO incompatible. Una muy importante es la que sería el preacondicionamiento, es decir, conseguir bajar esa concentración, ese título de isoaglutininas, hasta llegar a un nivel de seguridad para poder hacer el trasplante. Y eso se hace básicamente trabajando dos aspectos. Uno, mediante
algún tipo de aféresis, como puede ser recambio plasmático, puede ser inmunoabsorción, para reducir el título, y otro, evitar la reaparición, el rebound de los títulos, y eso era o bien con esplenectomía en su momento, actualmente mediante rituximab, y además la introducción de inmunoglobulinas en algunos casos, no siempre se ha contemplado, y todo ello obviamente acompañado de la inmunosupresión convencional. Si podemos llegar al trasplante, porque tenemos un título de abajo, se realiza el trasplante, y en el post-trasplante viene la etapa de monitorizar que esas isoglutininas no reaparezcan, sobre todo la primera o la segunda semana, para evitar que haya un rechazo mediado por anticuerpos contra el grupo sanguíneo. Y pasamos ya a una etapa final que se llama de acomodación, en la cual se conoce, como veremos, que a pesar de que los títulos puedan ser incluso similares o más altos que antes del preacondicionamiento, antes del trasplante, no va a haber un rechazo. El trabajo japonés, con más de 400 trasplantes, con 14 años de seguimiento, compara donantes vivos, donantes cadavéricos, y se ve que los resultados a largo plazo, comparados con una cohorte histórica de donantes vivos compatibles, eran exactamente los mismos. Muy buenos resultados. En aquella época que utilizaban ya algunas membranas de inmunoabsorción, no tan específicas como las que tenemos ahora, o los recambios plasmáticos, asociado a la inmunosupresión convencional que tenían entonces, con ciclosporina primero, más tarde introdujeron tacrolimus, con azathoprina, con mizoribina, que aquí no hemos llegado a utilizar nunca, y como vemos en el 98% de esos más de 400 pacientes con esplenectomía. Y un aspecto muy interesante es que ellos demuestran retrospectivamente que cuando introdujeron de forma sistemática la profilaxis de anticoagulante con mesilato de nafamostat, que ahora también está muy de moda, y después con antiagregantes, los resultados a largo plazo les mejoraron de forma significativa. Como ya digo, tenemos varias técnicas para eliminar las isoglutininas. Tenemos recambios plasmáticos mediante centrifugación o mediante plasmafiltración o mediante la doble plasmafiltración, que hace que sea muchísimo más selectiva esa técnica de filtración. Hay que decir que la centrifugación es mucho más rendible, tiene muchísima más capacidad de retirar isoglutininas que la plasmafiltración en un tiempo mucho menor, con unos volúmenes equiparables. Y la inmunoabsorción, tenemos una inmunoabsorción inespecífica, que nos vamos a llevar todo tipo de inmunoglobulinas, o tenemos una inmunoabsorción específica en la cual hemos enganchado epitopos sintéticos del grupo sanguíneo contra el cual queremos actuar, que se van a quedar enganchados en la membrana, con lo cual en esta técnica lo único que nos vamos a llevar son las inmunoglobulinas contra el grupo sanguíneo contra el cual queremos trabajar. Después de los japoneses, los americanos ya publicaron sus series de trabajos y ellos se han basado siempre en la utilización de plasmaféresis, de recambios plasmáticos, y ya desde el buen principio prácticamente sustituyeron la esplenectomía por el uso de rituximab y tuvieron muy buenos resultados. En Europa, sin embargo, se hizo popular y sigue siendo muy popular la utilización de la inmunoabsorción específica con estas membranas de glicosorb, que nos van a remover del plasma únicamente la inmunoglobulina, el anticuerpo contra el grupo sanguíneo que queremos actuar. Y este es el primer trabajo que se publicó por el grupo sueco, en el cual se realizaban sesiones de inmunoabsorción los días antes del trasplante, inmunoglobulinas en el momento del trasplante, y después del trasplante, de forma rutinaria, se realizaban 3 sesiones de inmunoabsorción específica y tuvieron muy buenos resultados. Lo siguiente que hemos aprendido de las experiencias previas de la realización de biopsias de protocolo, del seguimiento de los títulos de isoglutininas de forma rutinaria, es que pasadas 1 o 2 semanas del trasplante, a pesar de que aparezcan de nuevo los títulos de isoglutininas, no va a haber rechazo. Y es lo que se conoce como un fenómeno de acomodación. Y esto es así y es universal en todos los casos. Es extraordinariamente
raro encontrar rechazos contra el grupo sanguíneo una vez han pasado 2 semanas o más del trasplante. Este es un caso de una paciente nuestra que recibe un trasplante de una hermana HLA idéntica, una paciente hiperinmunizada que llevaba 18 años en diálisis esperando un segundo trasplante y que no lo conseguía. Fue nuestro primer trasplante AB incompatible y esta es una biopsia de protocolo realizada a los 14 días y vemos perfectamente cómo el C4D, que en teoría marcaría que esta paciente está sufriendo un rechazo mediado por anticuerpos, en realidad no sufría ningún rechazo y ahora sabemos que el C4D en las biopsias de protocolo de los pacientes trasplantados AB incompatibles no significa rechazo, es más, es posible que incluso ayudaría a pensar que es un fenómeno de acomodación. De la experiencia japonesa es muy importante, volviendo atrás a la historia y revisando las cosas, cuando ellos explican los trasplantes que fracasan, ver cómo de esos 400 y pico pacientes que se trasplantan, en 13 casos se pierde el injerto por un rechazo acelerado. No un rechazo hiperagudo, un rechazo acelerado que debería ser un rechazo hiperagudo retrasado unos días. Y esto es un tema muy interesante porque, como veremos, es un fenómeno que se sigue presentando en el trasplante AB incompatible y cuando hablamos de luces, cuando hablamos de sombras, una de las sombras que nos pueden hacer difícil entender algunas cosas del trasplante AB incompatible es precisamente este rechazo acelerado que puede aparecer a veces. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no presentan este rechazo acelerado, acomodan. ¿Y qué sabemos sobre la acomodación de estos pacientes? Lo primero, que no existe ninguna relación entre la tasa de isoglutininas que aparecen post-trasplante y el rechazo mediado por anticuerpos. Reaparecen las isoglutininas y no hay rechazo mediado por anticuerpos, aunque haya títulos altos o títulos bajos. La segunda cuestión importante es que mi paciente no tiene isoglutininas, no las detecto, tiene unos títulos muy bajos, pero si los busco en el riñón, probablemente las vamos a encontrar, porque el riñón hace de esponja de las isoglutininas, pero están allí sin hacer daño, y eso es un fenómeno de la propia acomodación, ¿no? Por otra parte, también sabemos que el daño mediado por anticuerpos que va a lesionar el riñón con el rechazo precede a la aparición de las isoglutininas y precede a la manifestación de la disfunción del injerto. Por lo tanto, la monitorización de los títulos no nos ayuda demasiado a predecir el rechazo, como lo veremos en algunos ejemplos, ¿no? Por otra parte, sabemos que el fenómeno de acomodación es un fenómeno activo, es un fenómeno en el cual hay una gran participación de las células endoteliales buscando los mecanismos de protección para no ser lesionadas. Y ahí tiene un papel muy importante el complemento. Mediante el fenómeno de acomodación, la activación del complemento es incompleta y de alguna manera incluso las fracciones de complemento son parte del compromiso de acomodación y favorecen la acomodación en estos pacientes. Incluso se dice que la fracción de C4D por sí misma no es patogénica, sino que viene a proteger frente a C3 o a C4. Y finalmente se dice, aunque es un fenómeno que raramente se ve, que se puede perder la acomodación por algunos insultos, como puede ser la infección o puede ser otras noxas. Por lo tanto, la idea que tenemos nosotros del manejo es bajar los títulos para llegar al momento del trasplante con un título bajo, seguir monitorizando los títulos, aunque ya sabemos que desde luego no nos va a ayudar mucho en predecir nada, y por protocolo realizar algunas sesiones de inmunoabsorción o de recambio posteriormente. Sin embargo, muchísimos centros han abandonado la idea de hacer recambios o inmunoabsorción de forma sistemática post-trasplante y simplemente observan los títulos y en el caso de que los títulos vayan en aumento, administran recambios plasmáticos o inmunoabsorción. La otra cosa que sabemos es que existe gran variabilidad, no solo en las técnicas que se utilizan para determinar las isoglutininas, sino la variabilidad entre centros en los resultados.
frente a una misma tasa de aglutininas, 2 centros o 3 centros pueden dar títulos que se pueden diferenciar en 1 o 2 diluciones o incluso a veces más. Y si encima se utilizan técnicas diferentes, todavía la diferencia en cuanto a los resultados es mayor. Y eso hace que muchas veces sea difícil establecer comparaciones entre los resultados de un centro y de otro si no estamos actuando exactamente con la misma, los protocolos de determinación de las isoaglutininas. Y la otra pregunta es, ¿qué tenemos que mirar? ¿Las IgGs o las IgMs? Normalmente miramos las dos, les hacemos caso a las dos. Simplemente traigo aquí un trabajo muy reciente de un grupo coreano en el cual ellos solo utilizan para llevar a cabo el trasplante la tasa de IgMs que sea inferior a 8 y las IgGs las determinan pero no hacen nada con ellas. Y vemos aquí como pacientes que en el momento del trasplante, obviamente todas las IgMs eran bajas, sin embargo tenían títulos de IgGs altísimas de 128 o incluso de 256, muchos de ellos. Ellos analizan sus resultados comparando los pacientes que en el momento del trasplante tenían títulos de IgGs por encima de 16, igual o por encima, frente a los que los tenían por debajo de 16, y no ven absolutamente ninguna diferencia en los resultados del trasplante. Incluso, es más, tienen menos tasas de rechazo e incluso tienen mejor función renal en los pacientes que en el momento del trasplante tenían títulos de IgGs más altas. Por lo tanto, es muy posible o casi seguro que donde debamos concentrar nuestros esfuerzos es en bajar los títulos de IgGs. ¿Y qué estrategias se utilizan? Pues cada centro tiene su propio manual de trabajo y tiene algún algoritmo de tratamiento en cuanto a qué títulos pretrasplante vamos a empezar a trabajar, en qué casos vamos a utilizar rituximab más recambios o doble filtración, como es este caso, o inmunoabsorción específica cuando los títulos son muchísimo más altos, y luego las terapias de inducción. Vemos en este grupo del Guy's de Londres cómo tienen pacientes que se trasplantan sin hacerles absolutamente nada, ni inmunoabsorción, ni rituximab, nada de nada. Otros en los cuales solo les dan rituximab, otros rituximab más recambios o inmunoabsorción, otros inmunoabsorción específica. Vemos que hay una gran variabilidad en cuanto a la gradación de la intensificación de los tratamientos. Este es un trabajo muy reciente de la República China, en la que se presentan 48 y muchos pacientes de ellos no se les hace absolutamente nada. Esto es una lección que tenemos que ir aprendiendo, de que no a todos los pacientes se les tiene que hacer nada. En cuanto a los registros, vemos, por ejemplo, en el registro de OPELS, que los resultados de supervivencia de los injertos a 3 años es similar a los pacientes ABO-compatibles con los incompatibles, tanto del paciente como del injerto. Los resultados son comparables a 3 años. Sin embargo, y esto es algo que se viene detectando y comentando en los últimos años, la mortalidad por infección es mayor en los pacientes que reciben un trasplante ABO-incompatible. Y eso traduce, pues, el incremento diferencial de carga inmunosupresora que le estamos aplicando a nuestros pacientes. Estos son datos del registro americano de trasplante, en los que reportan los resultados de casi 1.000 pacientes trasplantados ABO-incompatibles frente a casi 90.000 trasplantes ABO-compatibles. Y aquí también, de nuevo, ellos cuando analizan el riesgo relativo incrementado de mortalidad del paciente o de pérdida de los injertos en estos trasplantes, ven que está aumentado en los pacientes ABO-incompatibles. Y este es un metaanálisis todavía más reciente, del 2019, en el cual se reportan más de 7.000 trasplantes ABO-incompatibles de todo el mundo, y se compara frente a los compatibles, y cuando se analizan los resultados de sobrevida de los pacientes, de la mortalidad o de los fracasos de los injertos en relación a los ABO-compatibles, a 1 año y a 3 años la tendencia es que los resultados son mejores
en los AVO compatibles son algo mejores. Cuando pasamos ya a los resultados a 5 años o incluso a 8 años, se pierden esas diferencias, con lo cual el mensaje es que a largo plazo los resultados son similares en ambos grupos de pacientes. En nuestro hospital fuimos pioneros en el trasplante AVO compatible en España. Empezamos en el año 2006, cuando llevábamos 11 casos publicamos esta serie en nefrología con este título tan ridículo de alguna manera, en el cual teníamos todas las esperanzas puestas en los buenos resultados de estos 11 primeros pacientes, en que hubo un fracaso, un solo fracaso, y este fracaso se debió a un sangrado por dehiscencia de la estructura arterial en un paciente que estaba recibiendo heparinización total porque tuvo una anastomosis arterial muy compleja y a los 2 días, por desgracia, hubo una dehiscencia de sutura, pero los demás pacientes fueron perfectos, no hubo rechazo, las creatininas muy buenas. Estos fueron los primeros pacientes. En este 2020, a principios de año, hemos llegado al trasplante número 100 AVO incompatible, ahora ya son más de 105. El doctor Ignacio Revuelta presentará durante el congreso con detalle los resultados que hemos tenido en estos 100 casos. Yo no me voy a detallar, simplemente unos datos muy generales, pero señalar, eso sí, que hasta un 20% en algunos años de los trasplantes de vivo en nuestro centro han sido en pacientes AVO incompatibles. Es decir, que realmente hacemos bastantes trasplantes AVO incompatibles. En algunos casos no hemos llegado a poder desensibilizar con eficacia a nuestros pacientes. Hemos tenido que abandonar el tratamiento de preacondicionamiento después de 10, 15 sesiones de recambios o de inmunoabsorción. Ahora estamos aplicando unas aproximaciones un poco más agresivas en cuanto al número de volúmenes de recambios, que creo que nos van a ayudar a que esto ya no pase, pero es demasiado pronto para decirlo. Simplemente los resultados a 10 años, sobrevida del paciente de estos primeros 100 casos, es comparable a los AVO compatibles. Estos son datos no ajustados. Sobrevida a los injertos a 10 años también comparables. Tasas de rechazo agudo significativamente mayor en los AVO incompatibles que en los compatibles, incluso mayor tasa de rechazo no borderline que en los AVO incompatibles, y más rechazo agudo y más rechazo crónico, es decir, que realmente sí que vemos más fenómenos inmunológicos. Y ya, casi terminando, la primera paciente que experimentó rechazo agudo acelerado es una paciente que se trasplantó con títulos bajos en el momento del trasplante, con títulos bajos en todo el seguimiento de los primeros días post-trasplante. A los 6 días empezó a subir las seroglutininas y la creatinina, y un día después esta paciente había perdido el injerto por una trombosis parenquimatosa, con una necrosis cortical y con un desastre de trasplante. Pues bien, un fenómeno similar nos ha aparecido en el trasplante número 99. Es otro paciente que se trasplanta, que mantiene títulos muy bajos durante los primeros días, y a partir del día 7-8 empieza a disfuncionar el injerto, empieza a subir la creatinina y pierde el injerto por una necrosis cortical. Desde el punto de vista económico y de calidad de vida, evidentemente el trasplante AVO incompatible no es comparable al AVO compatible. Lo tenemos aquí en términos de coste versus Qualis. Evidentemente no tiene la misma relación que el AVO el vivo compatible, pero la otra alternativa, ¿cuál sería? Obviamente el trasplante renal cruzado, que funciona muy bien, pero que necesitamos tener muchos más casos para que realmente sea una alternativa. Y finalmente, analizar que un fenómeno curioso en España es que los centros que han desarrollado más el programa de AVO incompatible, salvo Cruces y salvo el País Vasco, y salvo Coruña, los demás están en Cataluña. No entendemos muy bien cómo otros grandes centros de trasplante de España con muchísima actividad no se animan a realizar trasplantes AVO incompatibles. Como ven, pues todavía sigue siendo una cifra muy modesta en España. Pues ya concluyendo, podríamos decir que el trasplante con donante vivo AVO incompatible ofrece resultados casi similares a los donantes vivos convencionales, al menos a largo plazo.
que esta técnica facilita el acceso rápido al trasplante, en especial a pacientes del grupo 0 y a pacientes hiperinmunizados que dispongan de un donante vivo HLA compatible pero AB incompatible, que el rechazo acelerado no es predecible con la monitorización post-trasplante, que la mortalidad infecciosa es la principal preocupación que tenemos actualmente y por lo tanto es necesario definir nuevos esquemas de preacondicionamiento menos agresivos, más individualizados y no tratar a todo el mundo como si fuera un paciente de alto riesgo de rechazo. Y finalmente que el coste-beneficio del trasplante AB incompatible obviamente es inferior a la del trasplante cruzado. Y nada más, muchas gracias, Sociedad Española de Nefrología. Pues muchísimas gracias, Federico. Desde luego es un placer escucharte siempre. Enhorabuena, excelente tu conferencia. Y bueno, pues muchísimas gracias, te lo repito, ¿eh? Realmente un ejemplo para todos los nefrólogos de este país y para todos los pacientes. En nombre de todos, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Y ahora, a continuación, es para mí un placer y es un honor, nombrar al segundo socio de honor en este 50º Congreso Virtual de la Sociedad Española de Nefrología, al doctor Manuel Praga Terente. Su conferencia magistral va a versar sobre hematuria, un daño infravalorado en el estudio del paciente renal. Querido Manolo, no puedo hacer un resumen de tu currículum, puesto que me ocuparía todo el tiempo, pero sí te hemos preparado, y te aseguro que lleva todo nuestro corazón, este vídeo homenaje que esperamos que te guste. Manuel Praga, soy jefe de servicio de nefrología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y profesor titular de medicina en el Departamento de Medicina de la Universidad Complutense, también de Madrid. Manuel Praga, un gran maestro. Con grandísima capacidad de trabajo. Es un ejemplo. Un puntal para nosotros fundamental. Y será el mejor por mucho tiempo. Una persona absolutamente excepcional. Es el mejor abuelo del mundo. Yo el último, nacimos en Sama de Langreo, en la cuenca minera asturiana. Siempre hemos permanecido muy unidos a esa tierra de origen por el amor hacia ella que nuestros padres nos inculcaron. Luego nos fuimos a vivir a León por motivos de la salud de mi madre. Allí estudiamos el bachillerato en el colegio a los 3 hermanos y después cada uno siguió su camino. Manuel estudió medicina posiblemente influido por la cercanía a la vida médica de mi madre con sus continuos tratamientos y sus cuidados para su salud. El motivo que motivó mi especialización en nefrología, el tratamiento de las enfermedades renales, es que es un campo enormemente apasionante, la lucha contra las enfermedades renales, evitar su progresión hacia la insuficiencia renal terminal. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Praga en los últimos años y creo que si algo le caracteriza es precisamente esa capacidad de análisis crítico de la realidad, esa incansable capacidad de generar ideas. De ese talento que tienes para identificar problemas clínicos no resueltos, buscar las soluciones y diseñar tratamientos que han mejorado mucho realmente la supervivencia del enfermo renal. En el campo de la glomerulonefritis y su tratamiento, la afectación renal de las enfermedades autoinmunes, mecanismos antiproteinúricos, la progresión de la insuficiencia renal crónica, etcétera, etcétera. En cualquier hipertensión maligna hay una exacerbación del sistema renina-angiotensina, eso está demostrado. Y el tratamiento de elección son los bloqueantes del RAS.
de tenerlo ahí en la sesión cuando presentaba un paciente y tenerlo ahí a 3 metros y que te estuviera mirando Praga, que yo, no, claro, yo hacía años que leía sus trabajos y bueno, y verlo ahí para mí era como ver a Mick Jagger, no sé, una cosa impresionante, ¿viste? Una emoción. Abu, más allá de todos tus logros profesionales, yo creo que el gran éxito de tu vida ha sido la familia que has creado. Una familia en la que de 3 hijos ninguno ha salido médico. Miquel, tú vas a ser un médico. No, un dentista y si me despiden, no. Pero os queda Adri. Adri, futuro médico de la familia, Abu. No, yo voy a ser futbolista. No sé si alguna acabará haciendo la carrera de medicina. Yo intentaré. Bueno, ya lo discutiremos, Abu. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Estamos muy orgullosos de ti y eres un gran ejemplo para seguir. Al final, uno de los valores que siempre nos has inculcado, sobre todo, es la humildad. Es una persona muy sencilla, muy humilde, muy respetuosa, con grandísima capacidad de trabajo. Has imprimido una forma de trabajar, una forma de ver pacientes, una forma de querer aprender, investigar y hacer que las cosas progresen en el sentido adecuado. Bueno, Manolo, que muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Estamos muy agradecidas por la generosidad con la que has compartido tu talento y tu conocimiento. Y desde la comunidad nefrológica uruguaya también, un gracias enorme. Tu apoyo para desarrollar pensamiento crítico. La disposición permanente a estar cuestionándote verdades que quizás en algún momento se plantearon como verdades absolutas. Y somos afortunados de poder seguir contando contigo en nuestro día a día. Muchísimas gracias y mucha suerte, Manolo. Sigues y seguirás siendo un nefrólogo de referencia tanto nacional como internacionalmente. Muchísimas gracias. Estoy un poco abrumado por este vídeo y no sabía la participación de mi familia, de mis nietos. Ha sido una muy grata sorpresa. Y bueno, quiero agradecer de corazón a la Junta Directiva de la SEN este nombramiento, que lo veo un poco, es como una culminación a mi carrera, expresar mi más profundo agradecimiento. Y también, bueno, la Sociedad Española de Nefrología es la sociedad en la que ha transcurrido toda mi vida y por tanto que se me conceda este honor es una cosa muy importante. A lo largo de los años he podido apreciar cada vez más las características especiales del nefrólogo y ahora que ya estamos en las últimas curvas del camino, ¿no? Me alegro mucho de haber hecho nefrología porque me doy cuenta que esta especialidad tiene unos valores especiales, ese contacto constante con el enfermo crónico, el conocimiento, salirse de la especialidad para ver todos los problemas y también diré después en mi presentación que si algo he hecho bueno en esta especialidad es haber impulsado el grupo Glossen de nefrología clínica con el Club de Nefropatología y eso me ha permitido contactar con prácticamente todos los nefrólogos del país y he visto todas sus cualidades humanas y científicas y por tanto que esta sociedad me honre con este nombramiento es absolutamente maravilloso. Entonces el título o el tema que voy a desarrollar en esta presentación es el de hematuria, un dato infravalorado en el estudio del paciente renal. Y es un tema curioso cómo en las últimas décadas la comunidad nefrológica internacional ha ido abandonando o minimizando el estudio del sedimento urinario porque sin duda cuando en el siglo XIX Bright empezó a describir las glomerulonefritis, la que entonces se llamaba como enfermedad de Bright, se basaba sobre todo en el estudio del sedimento urinario, las características, la aparición de hematuria, el síndrome nefrítico, etc. Y es por tanto, es un tanto lamentable en mi opinión que hayamos abandonado esta posibilidad de estudiar mejor a nuestros enfermos analizando las características de esa especie de biopsia líquida, ¿no? Bien, por tanto,
el estudio del sedimento urinario debería estar incorporado en toda la práctica nefrológica y voy a usar dos entidades como ejemplo para ilustrar esta idea a lo largo de esta charla. Una de ellas es, por supuesto, la nefropatía IgA. La nefropatía IgA, cuando la describió Berger hace ya muchos años, se describía como una enfermedad característicamente hematúrica. La presentación clínica de la IgA es la de una microhematuria aislada, intercalada con los típicos brotes de hematuria macroscópica asociados a infecciones. Y uno de los trabajos a los que tengo más cariño es este que publicamos en 1985. Le tengo mucho cariño porque fue la primera publicación importante que hice, y en este trabajo describíamos el fracaso renal agudo asociado a los brotes de hematuria macroscópica en una cohorte de pacientes con nefropatía IgA. Y en este estudio veíamos que los glomérulos tenían lesiones de proliferación mesangial, las características lesiones de nefropatía IgA, pero lo que explicaba el fracaso renal era la presencia en los túbulos de cilindros hemáticos que ocluían la luz, y además lesiones evidentes de necrosis tubular. Es decir, ahí ya veíamos que era la misma hematuria la que producía fracasos renales, y además fracasos renales graves. Sin embargo, esta característica de la nefropatía IgA ha pasado bastante desapercibida. Es curioso cómo en las guías KDIGO, que van a aparecer ahora en la edición de 2020, se le concede muy poco espacio a esta forma de presentación, y de hecho, como veis aquí, se dice que en un fracaso renal agudo asociado a IgA se debe considerar repetir una biopsia renal y tratar con tratamiento de soporte el fracaso renal agudo. Y sin embargo, esta es una entidad, una forma de presentación, mejor dicho, muy frecuente en la IgA. Por ejemplo, en este trabajo que publicamos recientemente, el grupo Glossen, 151 pacientes de más de 65 años con biopsia demostrativa de IgA, ya veis aquí que nada menos que el 40% la forma de presentación fue un fracaso renal agudo relacionado con hematuria. Está el tema cada vez más en aumento de la anticoagulación en estos enfermos, y esta forma de presentación se asocia a un muy mal pronóstico. A los 5 años el 74% de los pacientes estaban en diálisis o habían fallecido, y como veis aquí, además, a lo largo de las décadas que analizamos, esta forma de presentación va en aumento. Y además, gracias a trabajos que el grupo de Juan Antonio Moreno, la Fundación Jiménez Díaz, ahora está en la Universidad de Córdoba Juan Antonio, en colaboración con nuestro grupo, el análisis de biopsias de estos enfermos nos permitió establecer los mecanismos fisiopatológicos de este daño tubular por hematuria, una serie de revisiones excelentes. Aquí veis un esquema muy clarificador, cómo la hemoglobina que liberan los eritrocitos en la luz tubular es absorbida por receptores específicos en la superficie de las células tubulares, megalina y cubilina. Dentro de la célula tubular promueve oxidación, daño mitocondrial, inflamación, fibrosis y finalmente apoptosis. Y es un terreno, por tanto, enormemente apasionante para estudiar y desarrollar. Pero siguiendo con la nefropatía IgA, es llamativo, volviendo otra vez a las guías KDIGO, en la edición que va a salir, que según estas guías no hay otros marcadores pronósticos para esta entidad que el filtrado glomerular y la proteinuria. Y esto se basa en trabajos retrospectivos, algunos de ellos muy importantes. Sin duda, este trabajo del grupo de Catran con 500 enfermos fue decisivo en este sentido. Los autores vieron que la proteinuria media durante el seguimiento, su cuantía, era determinante para establecer el pronóstico de supervivencia renal a largo plazo, y por tanto podemos decir que hoy en día en el sistema solar de la nefropatía IgA todo gira en torno a la proteinuria. Nosotros no somos sospechosos en este sentido de dudar del valor de la proteinuria, en absoluto. Siempre hemos creído en esto y además ha aportado trabajos importantes. Por ejemplo, este trabajo del grupo del 12 de octubre es un trabajo de referencia porque era la primera vez que se mostraba que el tratamiento con un IECA
disminuye el riesgo de progresión de la enfermedad en comparación con otros fármacos antihipertensivos, y que este efecto beneficioso del enalapril coincidía o se relacionaba claramente con el efecto antiproteinúrico del fármaco, es decir, el descenso de proteinuria era lo que predecía la mayor supervivencia renal en los pacientes que recibían estos tratamientos. Pero aparte de cuidar la proteinuria y tratarla, siempre hemos atendido a la cuantía de la hematuria. Estas son mis queridas hojas, todavía las uso, siempre las he usado, siguiendo la tradición del doctor Millet, en las que además de todos los parámetros analíticos marcábamos con mucho cuidado, como veis aquí, la cuantía de la hematuria, no solamente en la nefropatía IgA, sino en muchas otras enfermedades renales. Y como muchos miembros del grupo hacen lo mismo, esto nos permitió publicar hace unos años en el JSON un trabajo acerca de la cuantía media de hematuria en una cohorte de 110 pacientes con nefropatía IgA, que fueron seguidos, como veis aquí, durante mucho tiempo, y separamos los pacientes en 4 grupos de acuerdo con la proteinuria media durante el seguimiento superior o inferior a 0,75, pero también de acuerdo con la presencia o ausencia de una microhematuria durante el seguimiento. Y como veis aquí, la supervivencia renal fue muy similar en los pacientes que no tenían estos rangos de proteinuria o hematuria, que tenían hematuria solo o importante, esto es importante, o proteinuria solo, es decir, pacientes con más de 0,75 gramos día de proteinuria media durante el seguimiento, pero que no tenían hematuria persistente, tenían una supervivencia renal muy parecida a los otros grupos. Y en realidad, los que habían ido mal, como veis aquí la mayoría, a diálisis, eran aquellos pacientes que mantenían proteinuria, por supuesto, pero también hematuria media durante el seguimiento. En el análisis multivariable, los factores que predecían la enfermedad renal terminal eran la hematuria media durante el seguimiento, la proteinuria, el filtrado glomerular basal y la fibrosis intersticial. Pero además la hematuria no es constante, es dinámica, la IgA no tiene una evolución lineal, hay enfermos en los que desaparece por tratamiento espontáneamente la hematuria, y ya veis aquí, es muy llamativo cómo antes de la desaparición de la hematuria, la pérdida de función renal media en esta cohorte era de 6,45 mililitros minuto año, y tras la desaparición de la hematuria prácticamente se estabilizaba la función renal. Por tanto, este estudio me consta que fue discutido para elaborar las guías KDIGO de esta edición, pero finalmente se descartó porque era una cohorte relativamente pequeña. Pero es que recientemente ha sido publicado un estudio en AJKD, hecho en China y copiando, es un modelo de análisis prácticamente idéntico al nuestro, pero con nada menos que 1.300 casos de nefropatía IgA, y de nuevo encuentran con seguimientos muy prolongados, como veis aquí hasta 25 años, que la hematuria media durante el seguimiento tiene o es un factor predictor del riesgo de insuficiencia renal claramente significativo. Otro dato muy interesante de este estudio es que este resultado se obtenía de la misma forma, analizando el sedimento por métodos automáticos, como los que se usan hoy en día en la mayoría de los hospitales, también en los nuestros, y por sedimentos hechos manualmente. Es decir, la automatización del sedimento no disminuye esta valoración e impacto de la hematuria en esta entidad. Y además, siguiendo con los estudios básicos que hemos hecho en colaboración con el grupo de Juan Antonio Moreno, os decía antes que la célula tubular captaba esa hemoglobina liberada por los hematíes en la luz tubular, pero es que hay datos enormemente interesantes que muestran que los podocitos también sufren el impacto de la hematuria glomerular sostenida. El podocito tiene también receptores de megalina y cubilina, como veis en este esquema, y en una situación de hematuria pasan al interior del podocito,
os recomiendo que leáis este trabajo, donde ponen también cuando sobrepasan la capacidad fijadora de los sistemas intrapodocitarios, producen también apoptosis y finalmente pérdida continuada de podocitos. En la nefropatía IgA hoy en día tenemos muchos trials, muchos estudios en marcha, afortunadamente, con diversos tratamientos, inmunosupresores, bloqueantes del complemento, pero hoy en día existe una especie de, diría, de nihilismo terapéutico en las guías acerca del tratamiento de la nefropatía IgA. Poco más allá de dar IECA o AR en los pacientes con proteinuria, las guías no se atreven a recomendar nada, quizá corticosteroides en pacientes con muy mala evolución, pero esto se basa, mi opinión, a que todos los estudios prospectivos que se han hecho tienen como único criterio de inclusión el que el paciente tenga una proteinuria de más de 0,75 o 1 gramo al día. Y de esta forma probablemente estamos incluyendo en estos grandes trials casos activos o inactivos, casos en los que la proteinuria puede ser únicamente una manifestación residual de un daño previo y por tanto probablemente no estemos estratificando bien a los pacientes. Y es que los más modernos trials están incurriendo el mismo error. Y esto explica, por ejemplo, los resultados absolutamente discordantes que hemos encontrado hasta ahora en los grandes trials realizados. Por ejemplo, en esta diapositiva podéis ver la pérdida de filtrado glomerular al año en el estudio testing que evaluó grupo control versus corticosteroides. Esto es la pérdida del grupo control, que solamente tenía tratamiento de soporte. En el estudio Stop IgA, que comparó grupo control con corticosteroides y ciclofosfamida, en cambio solo perdían 1,6. Y en el NEFIGAN, que evaluó la budesonida, el grupo control perdía casi 10 mililitros minuto y eran enfermos que se habían incluido con los mismos criterios de inclusión, esa proteinuria, pero no se había valorado si tenían hematuria, si depositaban complemento, cómo eran las características basales. Y esta inclusión monocorde de enfermos con IgA me temo que puede seguir llevando a resultados discordantes. Bueno, y tras hablar de la nefropatía IgA, voy a hablar brevemente de otra entidad todavía más frecuente en la que la falta de sensibilidad, por así decir, ante la hematuria es todavía más clamorosa, ¿no? Lo voy a ilustrar con un caso clínico. Es una mujer de 39 años que a los 29 años la diagnosticaron de una glomerulonefritis no clasificable, tenía proteinuria de 1,5 y microhematuria. En la biopsia no había inmunofluorescencia ni microscopía electrónica. Fue tratada con esteroides sin mejoría. 6 años más tarde se hace una segunda biopsia renal porque la proteinuria había aumentado a 3 gramos, persistía la microhematuria, la creatinina estaba ya en 1,4 y el diagnóstico fue de glomerulosclerosis segmentaria y focal, con una inmunofluorescencia negativa, y se trató. La enferma había pasado por numerosos nefrólogos, se trató con esteroides y micofenolato mofetil sin ningún resultado. Esta enferma la vi en una consulta de segunda opinión, la creatinina estaba en 2,2, proteinuria 2,5, seguía con la microhematuria y me puso encima de la mesa informes en los que además de lo anterior ponía que la enferma tenía ya desde los primeros años de la vida microhematuria. Entonces reproduzco el diálogo que tuvo con ella. Le dije, ¿algún miembro de su familia tiene antecedentes de sangre en la orina? Y la respuesta fue, claro, mi padre y mi hermano saben que tienen microhematuria, que tienen sangre en la orina desde hace tiempo, ¿no? Y le dije, pero ¿cómo no se lo dijo usted a los médicos? Y dice, bueno, es que nadie me lo preguntó, ¿no? Afortunadamente la microscopía electrónica de este caso había llegado a nuestro hospital y viéndolo con el nefropatólogo, en los glomérulos que no estaban afectados todavía por la glomerulosclerosis, la enferma tenía una clara enfermedad de la membrana basal delgada, la mal llamada hematuria familiar benigna. Este es un tema muy importante porque hoy en día está clara la base
genética de esta entidad, que algunos autores prefieren hablar de enfermedad del colágeno tipo 4, y de hecho hoy sabemos que las mutaciones, las variantes patogénicas en estos genes del colágeno 4A3, A4 y A5 son la causa más frecuente de glomerulosclerosis del adulto de base genética. Se conocen mutaciones que se asocian a esta progresión, a la insuficiencia renal y a la proteinuria, y recientemente varios autores han alertado de que se pueden confundir estos casos de enfermedad de la membrana basal delgada con glomerulosclerosis segmentaria y focal. Pero el dato clínico fundamental en todas ellas es la microhematuria constante, cuya cuantía puede ser variable, porque esa alteración estructural de la membrana basal permite el paso de hematíes, como veis aquí, por esa membrana basal adelgazada. Y esto es muy importante porque muchos estudios sugieren claramente que la enfermedad de la membrana basal delgada ocurre en al menos un 1% de la población, y esto hace que sea una de las causas de las enfermedades renales más frecuentes, junto a infecciones, hipertensión y litiasis renal. Y es curioso todavía esta especie de ceguera generalizada para esta entidad, y que se resolvería, por supuesto, pidiendo sedimentos urinarios y viendo su resultado. Y además, esto es importante, que hay casos, bastantes casos, que por la presencia de esas lesiones glomerulares son erróneamente tratados con inmunosupresores. Y ya para acabar, para ilustrar también esta especie de ceguera que toda la comunidad nefrológica tiene respecto a la hematuria. Este es un trabajo aparecido recientemente en el New England Journal of Medicine. Era un grupo amplio de pacientes que llegaban a diálisis sin un diagnóstico claro. Los autores hacían una secuenciación genética masiva y alardeaban de que habían diagnosticado la causa en muchas de ellas, ¿no? Como veis aquí, un tercio aproximadamente eran poliquistosis renal. Bueno, y los enfermos durante su trayectoria clínica habían sido catalogados de poliquistosis, pero daros cuenta que un tercio, incluso más de un tercio de los casos tenían mutaciones en estos genes que os comentaba del colágeno 4. Y los enfermos habían sido diagnosticados de enfermedades glomerulares, y muchos de ellos habían sido tratados con inmunosupresión. La conclusión del trabajo era que hay que hacer un estudio genético en estos pacientes. Yo diría más bien que lo que hay que hacer es un estudio clínico bueno, incluyendo un sedimento urinario, porque sin duda la detección de la hematuria siempre debe alertar a un clínico, a un nefrólogo clínico, de la posibilidad de esta entidad de hematuria familiar y patologías del colágeno tipo 4. Por tanto, para concluir, insistiría en estos conceptos de que el examen del sedimento urinario debe estar incluido en las revisiones de todos los pacientes renales, sobre todo los glomerulares, y que la cuantificación de la hematuria es fundamental para la monitorización y el diagnóstico no solo de la IgA y del colágeno 4, sino la nefritis lúpica, las vasculitis. Es un dato de enorme relevancia clínica. Pero además, muy importante, necesitamos investigar este campo olvidado, métodos para cuantificar precisamente la hemoglobinuria, como estamos haciendo ahora con la albuminuria, las vías de daño renal inducidas por la hematuria, que les he apuntado antes, y nuevos tratamientos que lo contrarresten. Y bueno, ya dije antes algunas palabras de agradecimiento, pero bueno, para terminar simplemente me gustaría agradecer muy brevemente toda la gente, todos los compañeros de trabajo del 12 de octubre, de la vieja guardia, de la Guardia Intermedia y el servicio actual, y las decenas, centenares de residentes, de rotantes que han pasado por ahí. Un agradecimiento muy, muy fuerte. Pero además quisiera terminar diciendo que, como decía antes, que desde el 2006, en el año en el que creamos el GLOSEN, que está actualmente unido al grupo hermano del Club de Nefropatología, este grupo, esta es la composición actual de los coordinadores. Esto me ha permitido a lo largo de todos estos años, como decía antes,
tener un conocimiento, interactuar y hacer amigos y muchas amistades en toda la Sociedad Española de Nefrología. Pongo aquí algunos ejemplos de trabajos del Glossen para que veáis el gran número de hospitales, de participantes en estos estudios. Creo que el grupo ha sido un éxito y un reflejo de la enorme calidad, como decía antes, de la nefrología española, y por tanto, muchísimas gracias por este honor que se me concede hoy en día. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Manolo, como siempre, excelente y muy docente, toda y cada una de tus conferencias. Y sí te quería decir una cosa, decías que este nombramiento, ¿no? Tú pensabas que no estaba a tu altura. Quiero decirte que no dudes nunca que eres socio de honor de la Sociedad Española de Nefrología y que por supuesto te lo mereces. Así que gracias siempre, Manolo, y siempre estarás con nosotros, por supuesto. Y ahora ya para terminar, pues bueno, me queda presentar al tercer miembro de honor de la Sociedad Española de Nefrología, el doctor Rafael Selgas Gutiérrez. Su conferencia magistral versará sobre la transición mesenquimal, un fenómeno clave en la inadaptación peritoneal a la diálisis peritoneal. Querido Rafa, tampoco puedo, por falta de tiempo, resumir tu currículum, pero también te hemos preparado este vídeo homenaje que esperamos sea tan entrañable para ti como de verdad lo ha sido para todo y cada uno de los miembros EN. Rafael Selgas es un jefe abierto, apasionado y cercano. Ha sido un placer tenerte como jefe. Una palabra que define la personalidad de Rafael Selgas es la coherencia. Inspiración. Inspiración. Entusiasmo. Curiosidad. Tu energía y tu entusiasmo. Resiliencia. Brillantez. Una enorme responsabilidad. Es un gran científico. Mi maestro, mi mentor. Es una persona con gran determinación. Entrega en trabajo impecable. Profesionalmente hablando, impecable. Estoy aquí porque tengo muchos amigos, porque soy mayor, porque tengo muchos amigos y porque efectivamente tenemos una oportunidad para disfrutar de esta amistad. Rafa nació en Madrid en septiembre del 52, madrileño de pura cepa, de padres madrileños, de abuelos madrileños, y recordando al gran Gila cuando decía que cuando él nació a su madre le dijeron ¿ha tenido usted un funcionario? Bueno, pues a la madre de Rafa bien podrían haberle dicho cuando él nació ¿ha tenido usted un médico? Rafa es el mayor de 7 hermanos, cursó el bachillerato en el Colegio Claret, que era el colegio del barrio de La Prospe donde él había nacido. En 1976 inició primero de medicina en la Universidad Complutense. Fue allí donde nos conocimos. Nosotros empezábamos muy temprano, en tercero ya las rotaciones por los distintos servicios del hospital. Rafa eligió rotar en el Hospital de la Paz. Y fue ahí donde, en el servicio de nefrología de la época, se desarrolló su vocación por la nefrología. Llevas más de 40 años trabajando en diálisis peritoneal, desarrollando grupos de trabajo, investigando duramente. Investigaciones sobre el papel de la membrana peritoneal y los cambios inducidos por la diálisis han cambiado paradigmas habitualmente establecidos en el campo de la diálisis peritoneal. Una auténtica revolución con nuevos hitos y con nuevos conceptos. He sido capaz de innovar y hacer un referente. La capacidad de saber hasta la mínima expresión de los síndromes más raros. En especial tengo que nombrar tu curso de diálisis peritoneal, del que tanto aprendimos y con el que tanto disfruté. Pero sobre todo nos ha sabido transmitir
tu gran entusiasmo por el cuidado de los pacientes en el domicilio. Que la diálisis peritoneal domiciliaria tiene un tinte positivo en la participación del paciente, en el llevárselo a casa, en adoptar la diálisis por la familia. Rafa ha trabajado toda su vida de manera incansable al servicio de un único objetivo, que es el paciente renal. Yo creo que eres pues una persona con una enorme capacidad de integrar personas. Es muy entrañable, muy respetuoso con las personas. Nos da esa fortaleza para seguir actualizándonos. Yo lo defino como si fuese un director de orquesta que siempre está. Es extraordinariamente generoso. Eso le hace un líder asistencial y de investigación. Rafa, esto es solo una de las muchas cosas que hemos aprendido contigo. Y que has sido capaz de motivarnos a todos para seguir adelante y para intentar estar a óptimo y hacer lo mejor. Ha sido un placer trabajar a tu lado. Gracias, Rafa, por todo lo que he aprendido y me has enseñado. Pero sobre todo por tu cercanía. ¿No crees que ya es hora de cambiar esto por... ¡Cambiarlo por esto! Yo creo que si hay una palabra que te define bien es la de líder. Empatía. Entusiasmo. Brillantez. Cercanía. Honradez a prueba de bomba. Una persona inteligente. Distinto, innovador. Pero sobre todo, para mí eres un gran amigo. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Y espero que no pierdas nunca esa curiosidad. Recuerda el dicho taurino que dice: desde los cuernos hasta el rabo, todo es toro. Desde aquí le mando mi felicitación. Un abrazo, Rafa. No sé qué deciros, se me han saltado las lágrimas, he oído tantas cosas tan bonitas de tantas personas con las que he convivido tantos años, no sé cómo expresarlo. Me habéis dejado un poco noqueado. Yo estoy en un año muy difícil, un año que no podemos dejar de mencionar la situación que estamos. He visto a Maribel, mi mujer, mi compañera de siempre, llevando el ritmo de la presentación de mi vida y acompañada por las múltiples intervenciones. Quería abrazaros a todos según salíais en la pantalla, pero abrazaros con lágrimas, porque no están los tiempos fáciles para homenajes y para sentirme con este grado de honor como el que me ha hecho sentir la Sociedad Española de Nefrología. María Dolores, la Junta Directiva entera, os agradezco que hayáis hecho este vídeo y esta oportunidad de que todos mis compañeros de toda la vida hayan expresado estos detalles sobre mí. Bueno, estamos en ello, toca trabajar, vamos a la presentación a la que estamos obligados. Primero quiero deciros que me siento enormemente honrado también por estar al lado de Federico y de Manolo. Son dos referentes en la nefrología española, en una generación que, entendida ampliamente, ha hecho una verdadera revolución con la nefrología. Y parte de lo que ellos han expresado y parte de lo que yo traigo también es una muestra de ello, una verdadera revolución. Bueno, me toca entrar en el tema y quiero empezar dando las gracias a la Junta y a la SEN completa por designarme como miembro de interés. Quiero señalar, para que no se olvide nunca, que todo lo que hemos hecho, y las personas están aquí, han aparecido en el vídeo, han sido coautores de toda esta actividad, y que sin esta
esta coacción, todo esto no hubiera sido posible. Son muchas las personas que han pasado por aquí. Y no hay que olvidar tampoco que también hemos desarrollado esto porque hemos sido adecuadamente financiados por el Instituto Carlos III, por la Unión Europea, por el Instituto Reina Sofía y por algunas compañías farmacéuticas como Fresenius, Baxter, Amgen y Nipro, que han sido enormemente generosas. Vamos entonces a introducir el tema que elegimos para realizar esta charla que respalde la elección como miembro de honor. Algo tan interesante como la transición mesenquimal, un fenómeno clave en la inadaptación. Quiero empezar dando las gracias a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología y a la sociedad entera por haberme designado miembro de honor y decir que no hay conflictos de interés. En esta diapositiva están la mayoría, porque no todos, porque no siempre aparecen todos, de los coautores de todos los trabajos que a lo largo de los últimos 30 años han permitido desarrollar la hipótesis de la transición mesotelio-mesenquimal y en general la transición mesenquimal en el peritoneo. Y también quiero recordar que mucho de todo esto ha sido posible gracias a la financiación del Instituto Carlos III, de los fondos europeos, del Instituto Reina Sofía y de algunas compañías privadas como Fresenius, Baxter, Amgen y Nipro, sin lo cual no hubiera tampoco sido posible. La transición mesenquimal en el peritoneo es el tema que nos va a ocupar con su íntimo mecanismo vehiculizado por el factor de crecimiento TGF-beta, con su diversidad en la proyección mesotelial y endotelial y con sus consecuencias tisulares. Las biopsias peritoneales nos muestran siempre como célula principal a la célula mesotelial, que está aquí perfectamente señalada y se puede teñir con citoqueratina y se puede perder. ¿Qué se decía hasta un tiempo anterior al año 2000? Que las células mesoteliales con la diálisis peritoneal se perdían y que con eso desaparecían del mapa y el peritoneo empezaba a transformarse. En estas dos diapositivas mostramos células mesoteliales teñidas con ICAN y con citoqueratina dentro del peritoneo y muy similar a la tinción de alfa-SMA que presentan algunos vasos, demostrando la adquisición de una nueva capacidad, la capacidad mesenquimal. Y este fenómeno también sucede en los vasos peritoneales, que también sufren una transformación y cambian las características de la membrana. Así en detalle se ve cómo el vaso se engruesa su pared y cambia la capacidad de transferir solutos y agua a través de ella. Hubo un adelanto de este problema y de esta idea de la transición epitelio-miofibroblástica o la transdiferenciación, términos que son todos equivalentes, que apareció en la rata, en una línea celular de túbulo proximal de rata, en Journal Clinical Investigation al principio del siglo. En el cual los productos de glicación avanzada producían el fenómeno de la transición epitelio-mesenquimal. Nosotros estuvimos trabajando, y volveré sobre ello porque el tiempo ha determinado el progreso claramente, pero la gran llegada vino del análisis de esta publicación que no alcanzó lo que nosotros creímos debería haber alcanzado y que fue en términos de impacto y que fue un estudio comparativo que lideró Gloria del Peso de nuestro grupo, que fue portada de esta revista, en el cual mostraba que las soluciones nuevas biocompatibles estaban cambiando el paradigma de la desaparición mesotelial porque impedían que esas células mesoteliales se transicionaran hacia fibroblastos y también que la vasculopatía peritoneal, que era muy frecuente en la otra situación, también desapareciera. Y así empezamos a ver biopsias peritoneales como esta, en la cual
después de 2 años y pico en diálisis peritoneal con líquidos de bajo contenido en PDGs, se producía una enorme y clara preservación, no solo de la capa mesotelial, sino del submesotelio, sin aparición de vasos ni de anormalidades. Otros pacientes con más tiempo, casi 4 años, mostraban también esa preservación mesotelial. Las células no se habían ido, como hasta ahora estaba dicho, y sin embargo había crecido o se había engrosado el submesotelio. Estábamos comparando 23 con 23 casos, 23 casos equivalentes con otros 23 de soluciones bioincompatibles, y veíamos que aquellas, las antiguas, se habían llevado por delante la capa mesotelial, habían mantenido un tejido mesotelial más denso y mantenía la presencia de vasculopatía. Por el contrario, los 23 pacientes que estaban protegidos por las soluciones biocompatibles preservaban mesotelio, tenían tejido laxo y no tenían vasculopatía. De esta manera podíamos decir que los diferentes grados de fibrosis podían tener relación con la transición mesotelio-mesenquimal. Y esto había nacido en el año 2003, nació lógicamente unos 3 años antes, de una hipótesis que se generó cuando determinadas personas, que han estado también en el vídeo, Manuel López Cabrera, a destacar, vio este cultivo, que era un cultivo de células mesoteliales que estaban recogidas del efluente peritoneal y que mostraba, por un lado, células mesoteliales de apariencia normal y que habían crecido junto a fibroblastos, que desde luego no pintaban nada en aquel cultivo. Nadie había pretendido cultivar fibroblastos, ni se esperaba que los fibroblastos se descolgaran del peritoneo y aparecieran en los cultivos. Y fue cuando formuló la hipótesis de que parte de estas células se estuvieran transformando en fibroblastos. Y de hecho hay algunas células intermedias que lo generan. Esto nos llevó a la hipótesis de la transformación de las células mesoteliales, que mereció esta publicación realmente algo espectacular. Pudimos comprobar cómo los fibroblastos se podían distinguir por sus tinciones de citoqueratinas e ICAM de las células mesoteliales fibroblastoides, es decir, células mesoteliales que tenían la misma apariencia, pero que tenían diferente expresión de citoqueratina y la misma expresión de ICAM que todas las demás células mesoteliales. No había ninguna duda de que eran células mesoteliales, pero que habían perdido la la ecaderina, que es la proteína de unión, que habían cambiado las citoqueratinas y que habían aparecido la actina. Algo que se expresaba muy bien en las biopsias peritoneales de estos pacientes, que en situaciones de uso de líquidos biocompatibles preservaban muy bien la célula mesotelial frente a los pacientes que, usando líquidos no biocompatibles, presentaban células mesoteliales incluidas dentro del submesotelio. Así, estas células que aparentaban estar caminando, parecía que habían desaparecido de la superficie y habían hecho una especie de invasión y recorrido hacia el submesotelio, siempre con la ecaderina ausente, representaban la anormalidad con respecto a un peritoneo completamente normal. Ahí está una célula aislada que se mantiene mientras otras han penetrado dentro del fenómeno. Como tuvimos que caracterizar el fenómeno, procedimos al desarrollo de modelos animales de los que nos permitieron averiguar cómo, deteniendo la acción de TGF-beta, que era el factor transformante más probable implicado, íbamos a cambiar el proceso. Y así el proceso de la transición mesotelial hacia mesénquima era bloqueado por péptidos específicos que bloqueaban la transformación en fibroblastos de las células mesoteliales. Y este fenómeno, que podía haber afectado a fibroblastos residentes, sin embargo, era mucho más marcado en las células epiteliales.
Así vimos cómo estos péptidos anti-TGF-beta neutralizaban el crecimiento que inducía el líquido de diálisis del mesotelio y del submesotelio. Ahí están los dos demostrando que efectivamente no crecen y que ese fenómeno quedaba protegido. Y también cómo las subpoblaciones que podían constituir fibroblastos eran diferentes. Y eran diferentes porque los fibroblastos que hay en un tejido tienen origen de la sangre, tienen origen en el propio tejido y también pueden tener origen en las células epiteliales transformadas, que era nuestra hipótesis. Y aquí aparecen en este color esas células. Vimos cómo estos péptidos que bloqueaban TGF-beta eran capaces de bloquear sobre todo la transformación de las células mesoteliales en fibroblastos, mientras que afectaban mucho menos a las proporciones de fibroblastos de otro origen, fibroblastos de origen sanguíneo o fibroblastos de origen endotelial. También procedimos a realizar una transfección con TGF-beta de los ratones para comprobar si el TGF-beta era capaz de llevar adelante el fenómeno de la transición y a través de qué células. Y efectivamente confirmamos que las células que se transfectaban, que se transformaban con esa transfección por TGF-beta, eran las células mesoteliales. Y de esa forma pudimos concluir que el TGF-beta estaba mucho más presente en las células que eran de origen mesotelial que las que eran de origen sanguíneo o de origen tisular. Y que por lo tanto una terapia anti-TGF-beta, un bloqueo de TGF-beta, era mucho más efectivo para reducir los fibroblastos que se originaban en la célula mesotelial que en todas las demás. La proteómica del efluente, realizada por otros autores en esta publicación de hace 3 años, demostró que efectivamente la transformación mesotelial en células capaces de producir colágeno y capaces de producir alfa-actina se reflejaban muy bien en el efluente peritoneal. Por lo tanto, teníamos células y marcadores en efluente peritoneal de actividad transformadora de este fenómeno. Y este fenómeno nos llevó a explorar qué otros problemas había en la membrana peritoneal. Y como en aquel momento en la membrana peritoneal se decía que todo el fenómeno era debido a una neoangiogénesis, buscamos si existía en el proceso de la transformación mesotelial un papel para el VEGF. Y efectivamente encontramos al VEGF enormemente elevado. Fijaros que es una escala logarítmica prácticamente enormemente elevado en el efluente peritoneal y en el peritoneo, como luego demostramos también. De manera que el peritoneo humano, bajo una diálisis peritoneal bioincompatible, nos lleva a una transformación vía TGF-beta de las células mesoteliales, en primer lugar, que liberan VEGF, incrementan la permeabilidad vascular y por lo tanto el acceso de células inflamatorias, también incrementan la angiogénesis. De esa manera se lleva a este número de vasos, fibrosis y angiogénesis. Y cuando este fenómeno no se sigue de nada más, pues ahí se queda, incluso puede ser reversible. Pero si se sigue de un segundo golpe, como puede ser una infección, se activan fenómenos de los macrófagos M2 o alternativamente activados que pueden llevar a la peritonitis esclerosante y encapsulante. Y como decíamos, los vasos también están en juego en este fenómeno. Y más recientemente, más en los últimos 5 años, surgió el interés por estudiar la vasculopatía peritoneal. Aquí tenemos un vaso peritoneal normal, control peritoneal, y aquí tenemos lo que presentan o lo que llamamos vasculopatía hyalinizante, expresado a través del colágeno 4, que es una reduplicación de la membrana basal de estos vasos. Este es el fenómeno que tienen los pacientes, que tienen casi todos los pacientes que tienen la peritonitis esclerosante y encapsulante, y que tienen muchos pacientes que han desarrollado el trastorno de la membrana peritoneal.
Y este fenómeno es el que hemos explorado con una hipótesis similar al de la transición mesotelio-mesenquimal, que hemos llamado la transición endotelio-mesenquimal. Y esa hipótesis, en la cual uno piensa que si una célula endotelial se pierde, se cambia, perderá elementos esenciales para el transporte, como es la acuaporina 1 en el borde vascular de toda célula endotelial para el transporte de agua, así como la pérdida del glicocálix, que permitirá la infiltración de proteínas y células plasmáticas en el tejido que lo rodea, merecía la pena ser explorada y, desde luego, justificaría la deficiente ultrafiltración de los pacientes que la padecieran. Y así nos propusimos estudiar, y hemos conseguido estudiar con esta publicación de este mismo año, la vasculopatía hialinizante peritoneal. No es lo más importante que este MIRNA esté implicado, que también lo es, sino que hemos podido demostrar que efectivamente la vía del TGF-beta expresada por la tinción p-SMAD3 esté presente en la diálisis peritoneal, en los vasos de pacientes con diálisis peritoneal, mientras que en el peritoneo control no lo está. Y que ese fenómeno está enormemente más presente en las células endoteliales, fijaros en el borde de estos vasos que están totalmente alterados por la llamada vasculopatía hialinizante. Y que este fenómeno es un fenómeno de presencia, de copresencia, en la que hemos buscado comparar peritoneo control. En rojo está la célula endotelial, en verde está el alfa-SMA y aquí en la derecha está la confluencia de ambos. Este es un peritoneo normal, ahí está la célula endotelial en su sitio, aquí está la alfa-SMA donde debe estar. En un peritoneo con actividad en diálisis peritoneal, alfa-SMA empieza a engrosarse mientras permanecen las células endoteliales. En un peritoneo con vasculopatía hialinizante, este fenómeno se incrementa enormemente, hay mucha más presencia de alfa-SMA, que es lo que representa la transformación miofibroblástica, en presencia o casi más en ausencia de células endoteliales, que, como se ve aquí en detalle, están presentes al lado o en su lado correspondiente, en el lado que les corresponde, es decir, en el borde de la luz. De manera que podemos decir que estas células endoteliales presentan además la producción de alfa-SMA, lo que las convierte en células capaces de ser miofibroblastos. De manera que la hialinización de los vasos en las serosas también de la uremia, lo hemos investigado también en la serosa pleural y en la serosa pericárdica y no hemos encontrado absolutamente nada, depende de la propia diálisis peritoneal. Lo que cambia en el peritoneo es debido a la diálisis peritoneal y probablemente también a fenómenos metabólicos derivados de la glicosilación urémica y de la diabetización. Y para resumir, he tirado de esta excelente publicación del pasado año, en el cual nos resumen las alteraciones del transporte peritoneal y nos las relacionan con lo que acabo de mostrar. Es de un grupo mixto polaco, sueco, americano, en el cual nos dicen que cuando a alguien no le funciona su peritoneo, tiene un fracaso de ultrafiltración, eso es porque sucede un incremento en la difusividad del soluto en la pared capilar y en el tejido, que depende de cambios en el intersticio, como mostrábamos antes, que disminuye la permeabilidad hidráulica del tejido, el tejido es menos permeable al agua y que sucede una disminución de los poros ultra pequeños de la pared capilar, es decir, aquellos que corresponden a la acuaporina 1. Por lo tanto, los cambios iniciales en el capilar y en el intersticio para agua, en una mala evolución peritoneal, probablemente la célula endotelial pierde su acuaporina 1
y el intersticio cambia hacia un engrosamiento, hacia un cambio de densidad mucho más denso, con mucho más colágeno, fibrolectina, y hacia una neolinfoangiogénesis. Y de esta manera resumo lo que he explicado. La transición mesotelio-mesenquimal es probablemente el primer daño peritoneal y se registra muy bien en la proteómica del efluente, que ha completado el interés de esta vía. Es consecuencia de la bioincompatibilidad, es decir, de los productos de degradación de la glucosa y de los productos de la glicosilación avanzada, y por lo tanto es evitable con la diálisis peritoneal biocompatible, y que se requiere su traslado a la clínica tanto como biomarcador como objetivo de cambios en la producción de líquidos. Por otro lado, que la transición endotelio-mesenquimal es algo parecido a lo que pasa en el mesotelio, pero que sucede en el vaso, y que esto probablemente lleva a un desorden total de la expresión de proteínas en la membrana del endotelio, entre ellas la acuaporina 1, que es esencial para el transporte del agua, y del glicocális, que permite la infiltración, que todo ello justifica una deficiente capacidad de ultrafiltración y que probablemente es el inicio de la vasculopatía hialinizante. Y para resumir, que la transición mesenquimal es, en el fondo, el regreso embrionario de determinadas células que conduce los tejidos a una reparación tisular anormal y que su persistencia es debida a un estímulo dañino perenne y constante, y que la diálisis peritoneal es un modelo muy sencillo y muy completo. No quiero terminar sin señalar a todos mis compañeros del largo plazo, no solo aquellos que han colaborado en el desarrollo de estos trabajos, sino todos aquellos, muchos de ellos aparecidos en los vídeos. Un nuevo abrazo para ellos y ellas, y que me han ayudado tanto. A los MIR, todos que han empezado el vídeo, a las enfermeras, todas que nos han acercado, y por supuesto dedicárselo a nuestros pacientes, y en este año dedicárselo especialmente a los pacientes que hemos perdido por la terrible pandemia que nos asedia desde hace 6 meses. Muchas gracias a todos y gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme elegido para tener esta oportunidad. Pues bueno, muchísimas gracias, Rafa. Espectacular, espectacular la conferencia, al igual que las otras dos que hemos escuchado. Yo os pediría que encendáis todos los vídeos, pues para vernos las caras y para que realmente todos los que están ahí detrás pues os puedan ver también. Sí, ¿verdad, Manolo? Ya hemos terminado este acto tan entrañable, y deciros que, bueno, pues vosotros habéis emocionado, pero aquí nos hemos emocionado todos esta tarde, con vosotros. Muchísimas gracias por tanta generosidad, por toda una vida entregada a la nefrología y, por supuesto, a los pacientes que son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí conectados, y yo os diría que no os vayáis. Continuamos juntos en el Congreso, 50 años ya juntos. Hasta luego.